Viaje al templo cristal rosado del amor. Hoy estamos con Adama y con Pablo Veneciano. Este es uno de los templos del rayo del amor, guardado y mantenido por la llama del amor de los arcángeles del tercer rayo, Chamuel y Caridad. Está situado sobre San Luis, en Missouri, en el lado del sur de Norteamérica. Un arco de amor divino forma un puente entre este retiro y el de los Elohim del tercer rayo, Eros y Amora, en el reino etérico cerca del lago Winnipeg, en Canadá. Comencemos la meditación. La emanación del rayo del amor desde este templo específico es un flujo de creatividad. La llama de amor desde este retiro promueve generosidad del corazón, el dar, el perdonar y la piedad. La enorme energía de amor simplemente limpia todo lo demás y asiste a la gente que visita este templo a retener más de las cualidades del amor para sí mismo y para el mundo. El altar y la llama del retiro están dedicados al flujo de la vida desde el corazón del Creador hasta el corazón de Cristo y luego hasta el corazón del hombre. Ahora, mis amados, vengan conmigo, acompañados por la energía del Espíritu Santo, a través del amor del Maestro Pablo Veneciano, a ese específico templo del amor. Cierren sus ojos y olvídense del mundo y tomen unas pocas respiraciones profundas. Pongan toda su intención para venir con nosotros en el vehículo etérico que ahora les estamos presentando a ustedes. Ustedes vienen en su cuerpo de luz y pueden o no tener un recuerdo consciente de esto, pero producen el mismo beneficio. Usen el regalo de su imaginación para crear una impresión vívida de lo que les estamos presentando, que el viaje permanecerá impreso en su alma y su memoria celular. Cuando lo necesiten, podrán tener acceso a ella. No necesariamente el recuerdo de todos los detalles, pero sí las energías que recibirán a través de esta experiencia. También sepan que mientras más experimenten estos tipos de viaje, más les ayudará a disminuir el velo de la ilusión que bloquea sus memorias y sus percepciones de las vibraciones altas. Pídanle a su ser superior que facilite este viaje para ustedes y con ustedes, y abran sus corazones para hacer que suceda en sus planos interiores al más alto nivel posible. Ahora estamos viajando a través del espacio, desde su hogar en Monsasta al magnífico templo cristal rosa de la llama del amor. Sientan la fragancia de los pétalos cristal rosa de amor fluyendo alrededor de ustedes. Aún antes de llegar ustedes, son muy bendecidos. Permítanse compartir
con ustedes que están aquí presentes ahora en este cuarto, que es su amor y su constante devoción por su camino, el cual le permite a Él darles esta gracia. Respiren profundamente, mis amados. Relájense completamente dentro de la experiencia y profundicen su respiración para permitirlos traer de vuelta la más grande expresión del alma que puedan crear. Esto los asistirá a mejorar su camino en una forma más armoniosa y directa. Hemos llegado enfrente a un gran edificio circular de múltiples niveles, de cristal rosa, translúcido. No es nada que hayan visto antes en su mundo externo. No hay palabras en su vocabulario y en su lenguaje para describir la estructura tan bella y elegante, diseñada por la creatividad del amor de los arcángeles Chamuel y Caridad. Rayos emitidos de pura energía de amor emanan desde el punto central del domo para radiar el amor del Creador cientos de millas dentro de la atmósfera en todas las direcciones. La más maravillosa escena que pueden ver, mis queridos. Permítanse caminar en la atmósfera sobre la alfombra terciopelada de color cristal rosa que se extiende debajo de sus pies hasta la entrada del templo, porque estamos en compañía del mismo Mahachohan. No se les pedirá que muestren su pasaporte de entrada para ser admitido aquí. Dado que las frecuencias de los arcángeles son tan altas y raras, a ningún alma se le permite venir aquí a menos que pueda mantener la frecuencia del amor y armonía de la cuarta dimensión todo el tiempo y están acompañados por uno de los maestros de sabiduría. Al acercarse ustedes a la entrada, varios ángeles del rayo del amor de aproximadamente 4 metros de altura se inclinan ante la gran luz de Mahachohan. Ellos también se inclinan ante mí y la luz de ustedes, esperando su entrada. Cada uno de ustedes es escoltado por uno de los guardianes del templo. Este templo es 3 veces más largo que el Vaticano de la Iglesia Católica en Roma y contiene muchas secciones de varias energías dimensionales de las numerosas actividades del templo. Ustedes son llevados a una zona la cual será confortable para su propio nivel de evolución del corazón. Ahora están cruzando un corredor largo, lleno con miles de ángeles de la llama de amor, de todos los tamaños. Estos seres angélicos varían desde los más pequeños querubines hasta el más grande serafín. Es más, los 12 coros del reino angelical de todas las dimensiones están representados aquí. Al caminar ustedes por el corredor, un gran número de fuentes y cascadas de pura energía de amor surge de varios lugares. Las energías que emanan desde estas fuentes y cascadas cantan canciones de amor y gratitud perpetuamente al corazón del Creador, a la Madre Divina y a todos los reinos evolucionando en el planeta
en todas las dimensiones. Esto también incluye la humanidad de la superficie. Si ustedes lo permiten, estas melodías de amor pueden derretir mucha de la escoria que se ha acumulado en el corazón durante tanto tiempo. Escuchen y permitan a sus corazones unirse con las energías de las canciones del amor viniendo de las aguas de los eternos ríos del amor. Palomas blancas puras de amor, mucho más grandes que las que ustedes conocen en la superficie, les mandan su sanación radiante. Tomen su tiempo para mirar, sentir y observar las maravillas del amor de Dios que están esperando ser colmadas sobre aquellos que aman la vida y obedecen las leyes eternas del amor. Nadie los está apurando. Recuerden, están aquí en una zona sin tiempo. También escuchen las canciones del amor de las muchas variedades de flores del tercer rayo, plantas y frutas con elegancia en este camino del templo. Permítanse recibir sanación desde la dulzura de las fragancias y melodías. Las palomas también desean conectarse con su corazón para ofrecerles consuelo en su viaje de regreso al sol de su presencia. Es parte de su experiencia aquí caminar por este corredor, el cual representa las energías del amor mágico y puro. Si tienen alguna pregunta, cada uno de ustedes tiene su propio guía angelical esperando responderles. Ahí están con ustedes, a su lado, para escucharles. Vean ahora una entrada a la derecha. Sus guías los están invitando a que los sigan dentro del vestíbulo de la llama eterna del amor cósmico. Esta otra llama sin combustible que está perpetuamente ardiendo para glorificar al Creador, el Padre de todos. Por ley cósmica, todos los planetas que reciben el amor y energías del Creador deben devolverle a Él una porción de la misma cada día, producida por el fuego de aquellos corazones que habitan estos planetas. En este planeta, como la humanidad de la superficie ha descuidado hacer esto por tiempo infinito mientras estaban viajando en guerra y separación, nosotros en Telos y muchos seres de la tierra interna y otras ciudades subterráneos lo hemos hecho en su beneficio y lo seguiremos haciendo hasta el día que todos ustedes obtengan suficiente madurez espiritual para que ustedes mismos puedan regresar ese nivel de gracia y gratitud al Creador. Aquellos que sirven en el templo de cristal rosa, como su servicio rendido de por vida, también alimentan la llama eterna de amor a través de los fuegos de amor de sus corazones. Cuando decimos sin combustible, nos referimos al elemento que nutre y mantiene la llama ardiendo perpetuamente desde el fuego de amor de aquellos que sirven en el templo. Es más, todas las acciones combinadas con los otros templos de amor mantienen la misma energía, creando una red de luz que nutre todas las civilizaciones y los varios reinos viviendo en la tierra. Esta llama, siempre tan gentil y poderosa,
se eleva 100 pies y más en altura y aproximadamente 9 pies en diámetro, o sea, 30 metros y más de altura y aproximadamente 3 metros de diámetro. La fuente de su fuerza es el poder de gentileza. Es dichosa, alegre y juguetona, conteniendo todas las muchas bendiciones que el Creador desea otorgar a su creación y a los muchos niños de su corazón. Su generosidad no tiene límites. Tomen su tiempo y ahora para respirar aún más profundo y conéctense profundamente con la llama, permitiéndoles llenar su corazón completamente y relájense en los brazos del amor. ¡Qué maravilloso! Cuando sientan que en su corazón ha sido llenado en toda su capacidad, pueden regresar en silencio a la mercaba de cristal, esperando ahí afuera para traerlos de vuelta a su cuerpo físico, en profunda gratitud. Denle las gracias, Pablo Veneciano, por la gracia que les ha dado hoy y en el futuro para aquellos que estarán trabajando con este material escrito. Y cuando estén listos, abran sus ojos y regresen a su cuerpo. Concluimos ahora con estas palabras nuestra meditación. Los animo a que regresen allí en conciencia en cualquier momento que sientan que necesiten aumentar los fuegos de su corazón a un nivel más elevado. Les traigo mucho amor desde Telos. Nuestro amor por ustedes es puro y sin condiciones, listo para acompañarlos en su paso hacia el final de su viaje. Gracias por su compañía. Les esperamos siempre, cada día, amados.